Continuando con esta racha del canal en donde hemos estado hablando de varias series reconocidas de Cartoon Network, el día de hoy les platicaré de otra serie icónica de Cartoon Network y estoy hablando de Drama Total. Hace ya un pequeño tiempo que no traía videos al canal de Drama Total, pero sinceramente ya tenía ganas de charlar aunque sea un rato esta serie. En esta ocasión platicaremos de un tema que creo que puede ser interesante y que les puede llamar la atención, y me refiero a los misterios sin respuesta que hay en la serie, por lo menos hasta este momento. Sin nada más que agregar a esta introducción, disfruten del video. Al inicio de la serie conocimos a Chris McLean, presentador de la Isla del Drama y de la mayoría de las temporadas. Chris es un presentador muy famoso y reconocido en Canadá. Se da a entender que ya lleva tiempo trabajando en televisión y que está bastante establecido. Al ser un reality, es común que Chris ponga a los concursantes en diferentes desafíos o dinámicas que llamen la atención, ya sea porque sean complicadas de realizar, sean vergonzosas o porque simplemente son divertidas, como podría ser cuando jugaron Quemados. Sin embargo, al pasar los episodios y las temporadas, la personalidad y forma de actuar de Chris va cambiando cada vez más. Con cada capítulo que pasa es más notable este cambio, pero no es uno positivo. Si bien en Isla del Drama, en la primera temporada de la serie, Chris podía llegar a ser irrespetuoso o idiota, ponle, pero a medida que avanza la serie pasa de eso a literalmente no importarle nada ni nadie. Ni sus compañeros de trabajo, ni los pasantes, ni los concursantes, ni las ciudades o pueblos donde hace su programa, ni la gente común, ni nada, poniendo en riesgo a los pasantes para que chequen las diferentes pruebas de algunos desafíos, arriesgando a los competidores a competir en un volcán, mofarse a la situación de Scott, haciéndolos viajar en un avión que parece poco seguro, poniéndolos a competir en una isla con desechos tóxicos, entre muchos, pero muchos más ejemplos. Podríamos atribuirle este cambio al hecho de que por temor a quedarse atrás o que el rating de la serie baje, Chris haga todas estas cosas para que Drama Total siga siendo un reality muy visto y no sea superado por algún otro reality que exista a la par en el universo de Drama Total. Ya sea de la misma temática o no, el temor de quedarse rezagado pudo haber generado en Chris una presión grande, que haya generado la personalidad o forma de ser que tuvo al avanzar la serie, pero como tal no tenemos una respuesta clara. A lo mejor este cambio pudo haber venido impulsado por los productores de la serie, los cuales son muy nombrados en varias temporadas, pero nunca los vemos ni sabemos quiénes son. Tal vez ellos impulsan o motivan todas estas ideas alocadas de Chris, con tal de que el programa no baje el rating. Es importante recordar que Drama Total es una serie animada, así como la mayoría de estas se puede tomar libertades creativas, por así llamarlo, que otras series tal vez no. Además de que Drama Total hace muchas referencias de los realities de la vida real, pero contando su propia historia a través de esta inspiración. Pero lo que más llama la atención del cambio tan abrupto de Chris es saber cómo surgió. ¿Fue algo que se desarrolló en él? ¿Fue algo que otra gente incentivó para que sucediera? ¿O una mezcla de ambas cosas? ¿Ustedes qué opinan? A lo largo de Drama Total, muchos personajes pasan por situaciones complicadas, desde desafíos riesgosos y complicados, momentos vergonzosos y humillantes para varios, tradiciones personales, entre más diferentes situaciones difíciles. Heather salió sintiéndose humillada de Isla del Drama, sobre todo después de cortarse el pelo, y aún así volvió varias temporadas después. Gwen, después de la tercera temporada, fue muy odiada dentro del contexto de la serie y regresó a Todos Estrellas, sin mencionar las diferentes situaciones vergonzosas que también llegó a pasar en el programa. Cameron, por ejemplo, se metió a la venganza en la isla para superar su miedo y poder costearse lo de su burbuja. Al final ganó su temporada, repartió el dinero con los demás, pero regresó en la siguiente temporada en Todos Estrellas. Y así, hay muchos casos y situaciones parecidas, por lo que a algunos les surge la incógnita dentro del contexto de la serie. ¿Por qué muchos de los participantes de la serie que se han quejado de participar justamente en Drama Total siguen regresando en temporadas posteriores? Algunos dicen que por la retribución económica que reciben al participar en el programa, o por lo que podrán llegar a ganar en caso de que lleguen a la final y posteriormente salgan victoriosos, o incluso por las ganancias que podrán o generan gracias a la atención que reciben al estar en Drama Total. Otros dicen que por la fama que reciben del programa. Dentro de la serie vemos que hay muchos personajes que les gusta la atención, y a medida que pasan los episodios y el show se vuelve más famoso, vemos que a varios participantes les hacen entrevistas, reportajes o tienen hasta fans, o algunos hasta banda musical y todo forman. También podría ser por un gusto a la adrenalina, a ganar. A lo largo de las temporadas vemos a muchos personajes muy competitivos, que realmente disfrutan al momento de competir y que si le agregas el premio a la temporada, pues aún más sienten motivados. Otro motivo que podría ser es que los incentivan, diciéndoles que en esta temporada siguiente podrán tener una redención pública, de cara al público, algo que honestamente pasa con varios personajes en la serie, e incluso en Todas Estrellas se podría decir que esa fue una de las razones por las que Gwen participa, ya que se sentía mal por lo que había pasado con Courtney. Por último, otra posibilidad y una muy realista podría ser que tras firmar el contrato inicial, sin darse cuenta se hayan comprometido legalmente a aparecer en futuras temporadas si es que se les pidiera volver.
Scott es el antagonista principal de la cuarta temporada de la serie. Mediante su astucia y engaños logró salirse con la suya en varios desafíos, a la vez que lograba eliminar a aquellos participantes que descubrían sus artimañas, quedándose muy cerca de llegar a la final y ganar el tan ansiado premio. El papel de Scott, así como el de la venganza de la isla, no fue fácil. Esta temporada destacó por ser la primera temporada en toda la serie en la que los protagonistas no sería el elenco original, teniendo sí algunos una que otra aparición o cameo, pero sin ser un rol protagónico, por lo que no era tarea fácil llenar esos zapatos. Para parte del público, Scott hizo un buen trabajo como el antagonista a vencer gran parte de la temporada, regresando incluso en Todas Estrellas, temporada que en teoría reunía a héroes y antagonistas importantes de otras temporadas. No obstante, en esta temporada vemos un cambio muy notable en Scott respecto al último episodio de La Venganza de la Isla. En el último episodio de la cuarta temporada, momentos antes del desafío final entre Cameron y Lightning, en el público vemos a los participantes ya eliminados de esta temporada, destacando entre ellos Scott, el cual estaba en un muy mal estado. Sin embargo, en la siguiente temporada, en Todas Estrellas, el aspecto de Scott regresa a la normalidad. Vemos que le sigue teniendo miedo al tiburón de La Venganza de la Isla, pero quitando eso, no hay algún indicio notable de lo que pasó al final de la cuarta temporada, casi como si nunca hubiera sucedido. Esto generaría una duda en la serie. ¿Cómo es que Scott regresó a la normalidad o a su aspecto normal? Pues bueno, una razón podría ser que simplemente los creadores se arrepintieron y se dieron cuenta que estaban bien pasados de lanza con lo del último capítulo, pero si buscamos una explicación dentro de la serie, una podría ser justamente al final de La Venganza de la Isla. Al ganar el premio, Cameron les dice a sus compañeros de la serie que su estancia en la isla lo ayudó a superar sus miedos y problemas, volviéndolo más seguro y valiente, por lo que ha decidido compartir el premio con los demás participantes, a lo que todos reaccionan pues muy felices. Eso podría explicar el por qué Scott pudo regresar a la normalidad gracias a Cameron, pero nunca se confirmó. En lo personal, si les soy sincero, a mí me alegró que regresara a la normalidad de Scott. Si bien entiendo que es un antagonista tramposo y todo eso, que es responsable de la eliminación de varios personajes muy queridos de La Venganza de la Isla, pero honestamente se me hizo muy pasado de lanza lo del último episodio de La Venganza de la Isla. Incluso me acuerdo que cuando lo vi por primera vez me sacó de onda. Sea cual sea el caso, lo cierto es que Scott al final del día pudo recuperarse y regresar a la normalidad. Pues bueno familia, ¿qué les ha parecido el video del día de hoy? Regresó Drama Total al canal. Les deseo que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.